Iglesia, centro apostólico y profético, reinando sobre las naciones. Sean bienvenidos a su reunión familiar. Reciba de parte de Dios una palabra para transformar sus vidas y con sabiduría del cielo para ser familias fuertes y sanas. En este tiempo de grandes desafíos, vuelva a casa, vuelva a la palabra de Dios. Bienvenido a la familia. Muy buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, acompañándonos en esta reunión, su reunión, la reunión familiar dominical, donde traemos una palabra de Dios para usted, para cada vida que está al otro lado. Hoy con este tremendo tema, no abortes tu proceso. Porque todos tenemos proceso y eso es lo que el Señor quiere colocar hoy en su corazón. Pero no es un proceso gravoso, un proceso doloroso. Aunque experimentemos dolor, no es el fin. Yo quiero invitarte en esta mañana a que adoremos, a que levantemos nuestro corazón, nuestras bocas, nuestras voces y le demos toda la gloria a Dios. Ese es nuestro propósito como hijos de Él. Ese es nuestro propósito como cristianos. Es nuestro fin único, darle la gloria a Dios. Y a través de la adoración le podemos dar esa gloria. Sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión y adoremos juntos. Te invito a que adoremos juntos. Le demos toda la gloria, la honra, la alabanza al Señor. Digámosle: Señor, tu infinita gracia es sobrenatural, en el nombre de Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
inmenso amor. Y cuando el sol por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Libre soy, Dios me salvó. Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias, Dios, por la creación, por el aire que respiramos. Gracias, Dios, porque hoy nos regalas un nuevo día. Hoy nos das una misericordia nueva. Hoy los que están al otro lado mirándome están respirando. Gracias. Gracias por tener nuestros cuerpos sanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor, por ese regalo, Señor, que tú nos das. En el nombre de Jesús. Padre, quita todo velo, que podamos, Señor, entenderte más tu corazón, más tu mente, entender, Señor, el motivo de nuestros procesos, entender, Padre, que tú nos amas y tienes el control de aquello que sucede en nuestras vidas, en las personas que han decidido buscar tu rostro, adorarte, exaltarte, rendir su corazón a ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que ninguno se rehúse a ser transformado. Padre, que ninguno se rehúse al nuevo nacimiento y que tampoco, Señor, nos rehusemos a tu proceso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, felices y contentos porque un domingo más, una semana más, estamos con ustedes, de la mano del Todopoderoso, de nuestro amado Rey Celestial, Jesucristo. Hoy el Señor quiere entregarte de parte del corazón. Ha procesado mi corazón, ha procesado mi vida y la de mi esposa para poder entregar esta palabra. Una palabra que sé que te va a levantar, una palabra que sé que te va a edificar y que va a cambiar tu perspectiva. Por eso quiero que me acompañen en esta mañana a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad absoluta. La Biblia es el manual del ser humano
y en especial del creyente. La Biblia es la lámpara que dice el Salmo 119, que es la lámpara que alumbra mi camino en todo tiempo y me dice y me da sabiduría, me da inteligencia para vivir, para llegar al fin supremo, al fin de darle la gloria a Dios y de vivir una vida de éxito, una vida llena de abundancia, no como el mundo la ofrece, no como el mundo la da, sino como Dios, el Todopoderoso, la entrega. Vamos a la Biblia, vamos a darle toda la gloria a Dios y quiero que vayan conmigo al libro del Salmos. Salmos es un libro que se encuentra antes de Proverbios en el Antiguo Testamento. Y vayan al Salmo 138, versículo 8. Es un salmo de David. Lo escribió David en acción de gracias por el favor de Dios. Es una adoración, es una canción que levantó desde el corazón David a Dios por los favores que él le había dado. Y en el verso 8 tiene una verdad tremenda, una revelación para nuestras vidas, pero también nos da mucha sabiduría. La leemos en la versión Reina Valera antigua y dice: Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Eso es lo que el Señor me dice en esta mañana. Pero quiero invitarlo a que leamos otras versiones. Aquí la tengo. De pronto esta versión la tiene usted en sus manos, que la Reina Valera 1960. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y quiero leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice: el Señor llevará a cabo tus planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandonas, porque tú me creaste. Me encantó esta versión de este versículo, y es: el Señor llevará a cabo todos los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre y no me abandonas porque tú me creaste. Vamos por partes y lo primero que quiero definir en esta mañana de una manera precisa es: ¿qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Encontré dos definiciones que nos ayudan a entender el proceso de Dios. La primera definición es: proceso es una palabra, es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. O sea que proceso número uno es ir hacia adelante. Preciso y conciso. El proceso me hace ir hacia adelante. Viene de una palabra latina que se pronuncia processus y significa avance, marcha, progreso, desarrollo. Entonces el proceso, el objetivo del proceso, según esta definición, es traer desarrollo, traer progreso, marchar. ¿Pero marchar hacia dónde? Hacia adelante. La segunda definición aún nos aclara mucho más el proceso de Dios en nuestra vida. Dice: proceso también es el conjunto de fenómenos encadenados unos con otros que se desarrollan en un tiempo finito determinado, cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico, el propósito. O sea que el propósito es toda la suma, la cadena de acontecimientos, fenómenos físicos, naturales, y en este caso, para entenderlo, espirituales,
que te van a acontecer, que vas a vivir en un tiempo finito. O sea, tienen su principio, tienen su final, determinados, un tiempo determinado. O sea, el proceso llega en el momento preciso. Tú jamás estarás viviendo procesos que no deberías vivir. Y eso es empezamos a desnudar la verdad de Dios en tu vida. Tú vives el proceso que tienes que vivir. Dios no dejará que tú padezcas algo por lo cual tú no fuiste llamado. Dios no va a permitir de que tú sufras algo más allá de tus propias fuerzas, lo dice el libro de Santiago, con un objetivo, llevarte al propósito. Y en la versión 1960 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Quiere decir que todo ser humano que rompe fuente, que entra a la tierra a respirar, a vivir, tiene un propósito de parte de Dios. Tiene un propósito de parte del Señor. Y lo vemos, lo entendemos. Váyase al libro de Mateo capítulo 5, lo hemos leído, se los he enseñado este tiempo, pero hoy se lo repito. Dice el Señor en su palabra, capítulo 5, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por el hombre. Verso 14 del mismo capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. El propósito de Dios en tu vida lo dice vosotros, ustedes y yo somos, número uno, sal. ¿Sal para qué? Aquí se refiere no a darle simplemente un sazón o un sabor, se refiere a preservar. Por la sal, Colón llegó a América. Por la sal, los hombres pudieron desarrollar sus culturas. Por la sal, en el mundo romano, era el medio de que tenían, era el salario, era la forma de pagarle a los soldados y a la mayoría de las personas, y de ahí vino la palabra salario. La sal. La sal transformó, la sal como medio de transformación y preservación de la vida humana. Pero también vosotros sois luz. Sí, usted es luz. Todo lo que usted haga, todo lo que usted hable, todo lo que usted esté desarrollando será como una imagen, como una película a otros que lo inspiren, que los animen, que les muestre el camino. Ustedes son luz. Toda aquella persona que ha decidido buscar a Jesús, entregarle todo su corazón, tiene este doble propósito. El propósito de preservar la vida y los principios de Dios en una sociedad que se degenera y se desintegra todos los días, y el propósito de alumbrar, de mostrar el camino correcto de cómo es vivir una vida de éxito, de gozo, de felicidad, y nos lleva al propósito eterno de darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Por eso los ingredientes para mostrar el propósito de Dios es la luz, la sal. Pero el Señor también en el libro de Efesios dice que nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios. Alabanza al Señor. Lo escribe Pablo en sus primeras líneas del libro de Efesios. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósitos eternos, propósitos que los empezamos a vivir hoy, del día a día, la hora a hora, es que ustedes son santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos aparta, nos santifica? ¿Para qué Dios dice que tengamos una vida santa, limpia, piadosa, en amor? ¿En cuál amor? No el de nosotros, el de Él. Predestinados en su amor antes de que naciéramos, adoptados como hijos, coherederos con Cristo, lo dice más adelante, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto es porque Dios lo quiso, porque Jesús lo quiere, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito supremo de ustedes y yo es adorar, alabar a Dios. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este último versículo 10 habla de que el fin de todo será reunido en Cristo, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que le adore, para que reconozcamos su deidad, para que reconozcamos su poder. Y dice verso 19, y por el cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y empieza a decir, ¿sobre qué? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Propósitos eternos. Tú que eres iglesia, tú que eres un creyente, tú que has entregado tu corazón al Señor y ha decidido dejarse transformar, has nacido de nuevo, eres parte de la iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo no es las cuatro paredes, ni los edificios, ni las denominaciones que un hombre pueda crear, sino realmente la iglesia de Jesucristo es todo aquel redimido, lavado por la sangre, limpiado, y que se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido creer a Dios a través de Jesucristo y camina en Cristo. Ese es la iglesia. Nosotros no nos vamos simplemente por denominaciones o por coberturas de hombres, imitadores y simuladores. Si no sabes qué es una simulación, una imitación, busca la predicación de semanas anteriores que hablé de la simulación y de la imitación. Esos son los propósitos reales de una vida que hoy tú estás desarrollando. Tu propósito no es buscar un trabajo, no es volverte médico, no es volverte abogado. Eso son tareas que en tu formación, dentro de tu propósito eterno, vas a desarrollar. Porque Dios también puso talentos, puso deseos, puso emociones, puso habilidades que solo tú puedes desarrollar. Dios a cada uno nos capacitó de un potencial y el proceso desarrolla ese potencial. El propósito es el que produce el proceso. Los propósitos, si el hombre, si todo ser humano ha sido llamado a un propósito, como lo dice el Salmo 138:8, que
Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea que intrínsecamente ya tengo un propósito en mi vida y es el Señor el que está animado, el que está emocionado y el que está comprometido 100% con tu propósito. Y es su misericordia, la manifestación de su amor, la que provoca las circunstancias encadenadas para que esos procesos se cumplan. Dios es bueno, Dios es justo. Debes entender que el fin, que el origen de su amor es bueno, es justo, es preciso como un cirujano. Dios no va a permitir que tú tengas pérdida en los procesos. Cuando se pierden cosas, cuando se pierden trabajos, cuando se pierden fruto de trabajo, cuando se pierden muchas veces relaciones, muchas de ellas tóxicas, es porque Dios está pasando por procesos. La mejor manera, la mejor forma que Dios explica los procesos en la vida del ser humano, lo encontramos en el capítulo 66 del mismo libro de Salmos. El capítulo 66, el Señor nos habla del proceso. Versículo 10 al 12. Mire lo que dice. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a la abundancia. Tremenda descripción del proceso. Santiago, el hermano de sangre de Jesús dijo que no, y en el libro de Hebreos también habla algo similar, y es que la disciplina del hombre muchas veces producen procesos dolorosos que no son muy animosos para vivirlo, no son muy gozosos para estarlos viviendo en el momento, pero que al final del proceso para producir disciplina, el Señor nos sacará como fina plata, por fuego, por agua. En el principio toda disciplina no es del agrado, no es cosas que nos encanten. Los procesos muchas veces nos encontramos sumergidos en situaciones donde no nos agradan, donde no entendemos, donde no sabemos qué está pasando. Hemos perdido el control, hemos perdido ese control en las circunstancias. Pero el Señor dice, no os afanéis, no os preocupéis, porque yo tengo el control. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Lo dijo Jesucristo, no lo dijo ningún hombre. Cuando lo escribió Mateo, cuando lo escribió Lucas, ellos simplemente escribieron lo que salió de la boca de Jesús. En el mundo tendréis aflicciones. Pero no os afanéis, no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Las personas que entran en el proceso con Dios van a experimentar dolor. Si usted mira los procesos con los cuales los apóstoles vivieron, que están escritos en el libro de Hechos, se darían cuenta de que Jesús les cumplió todas sus palabras. Mire cómo empieza un proceso con Jesús. Eso está en el libro de capítulo 5 del libro de Mateo. Dice lo siguiente del verso 13 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y luego sigue lo que ya les leí, verso 13 al 14, vosotros sois la sal, y luego en el 14, vosotros sois la luz. Aquí Jesús a nadie le mintió. Cuando tú te alineas a la palabra verdadera, a la Biblia, te alineas al proceso. El libro de Romanos, capítulo 8, especifica las bondades del proceso de Dios, del trabajo de Dios en la humanidad, en un ser humano. Y el Señor, lo primero que dice es lo siguiente: una vida en el Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo, ha alcanzado algo, y es que ninguna condenación hay de los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que Dios habla en el proceso de un ser humano es el objetivo de la transformación. De dejar de vivir para uno mismo o para la carne. Y si tú quieres saber qué es la carne o cuáles son los frutos de la carne, vete al libro de Gálatas. Léetelo, no simplemente te voy a citar el capítulo, sino léetelo, te lo lees en 15, 20 minutos. Son 4 hojitas pequeñas, según la Biblia que tengas, en otras se vuelven 3. Y el Señor habla de qué es una vida en la carne, qué es lo que produce la carne, y dice, produce divorcio, produce rencilla, produce envidia, produce chisme, produce muerte, produce grosería, produce todo lo malo que tú ves todos los días en los medios de comunicación. Eso es lo que produce la carne. Pero aquí el proceso de Dios lo que produce es una transformación. Por eso todo cristiano entra en proceso. Y el proceso son las cadenas, la sumatoria de todos los eventos, y lo llevarán al propósito supremo de estar bendecidos en todo, en los lugares celestiales juntamente con Cristo, para alabanza de su nombre. Ya no el que está procesado o el que ha empezado el proceso deja de vivir para la carne y empieza a vivir en el Espíritu. Y el Señor empieza a decir, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso está en el verso 8, capítulo 8 de Romanos. Los procesos de Dios me separan de la carne. Me hacen morir la carne que tengo. Mientras que tenga este cuerpo de carne, mi corazón tenderá a lo malo. No importa el título, no importa la educación, no importa toda la preparación humana, científica, religiosa que tenga un ser humano. Mientras que tenga este cuerpo físico, estará sujeto a la carne. La única manera para vencer la carne de cada uno de ustedes es por el Espíritu. Lo dijo Pablo. Te invito a que leas el libro de Romanos. Ese sí te tardas, para que lo entiendas, unas semanitas. Pero en una semana te lo lees bien leído.
Son 12 capítulos. 12 capítulos donde te va a mostrar el evangelio completo. Perdóname, 13 capítulos del evangelio completo de la gracia. Me encuentro la gente huyendo de procesos. La gente le duele y le huye al dolor porque es muy traumático. Pero si volvemos a Mateo 5, el Señor lo que dijo era que íbamos a experimentar el dolor. Y no solo eso, la persecución. Y no solo eso, la humillación. Tampoco solo eso, íbamos a experimentar la mentira, la blasfemia. Pero ¿cuál fue la orden? Gozaos y alegraos. Porque al fin de cuentas, vosotros seréis consolados y heredaréis el reino de los cielos. ¿Quiénes heredan? Los que fueron procesados. ¿Quiénes se aprenden a gozar y alegrarse en medio de la circunstancia sin importar esas mismas circunstancias? Los procesados. Una persona que huye de su propósito, huye de su proceso, es una persona que se amarga y vive resentida, echándole la culpa a los demás. Solo puedo ver una persona que no quiere entrar en el proceso de la perfección, sino que se aferra a su dolor, a su pasado, y le echa la culpa de lo que pasó, o a alguien, o a alguna circunstancia, o a algún gobierno, pero no asume su proceso. Esas personas no van a ser consoladas, ni tampoco van a heredar. ¿No le parece terrible eso? Que suframos dolor, que suframos pérdidas, que suframos angustias, humillaciones, y no seamos consolados. Verso 28 del capítulo de Romanos 8. Esto lo han citado muchas veces y la gente lo tararea de una manera religiosa sin entender el contexto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Algunas de ellas? No. ¿Unas poquitas? No. ¿Muchas cosas? No. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, o sea, hay una condición y esto sucede de que todas las cosas le ayuden a bien. Esto es ¿por qué? A los que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Todo ser humano tiene un propósito. Pero si no lo alineamos a la palabra, a la verdad, a la luz del mundo, que es esta palabra, nuestros propósitos, que te formes como ser humano, y los procesos que van a empezar a producirse en busca de ese propósito, van a ser en vano. Le huimos al dolor, al sufrimiento, pero no se han dado cuenta que los que le huyen al dolor, al sufrimiento, es como decía mi papá o los abuelos: al que no le gusta se le dan 2 tazas. Al que no quiere se le da de probar y más de lo que quería probar. Esa es una regla de la vida. Esa es una regla que ni tú ni yo vamos a dejar de vivir. Es un refrán muy común, pero es un refrán que se aplica a todo ser humano. La pregunta es en esta mañana: si yo ya reconozco que tengo un propósito y reconozco que por ese propósito voy a sufrir procesos, ¿y qué es el proceso entonces? Lo podríamos definir de la siguiente manera: es el trabajo de Dios controlado,
con su amor, con su justicia, con su misericordia, para llevarte al fin supremo. Es ese trabajo controlado. A Dios no se le escapa nada. Cuando alguien se alinea a Dios, Dios se encarga de él 100%. No te dejará morir de hambre, no te dejará morir de frío, aunque vas a morir, pero Él te va a decir cuándo y cómo vas a morir. Así lo leí en el libro de Hechos. Ellos sabían cómo iban a morir. Yo sé cómo voy a morir. Dios me lo ha enseñado. Cuando he tenido que ir a orar por gente a los hospitales, ya Dios, antes de que yo abra la boca, me dice, este se va, este se queda. Y no es porque Dios esté jugando una ruleta rusa, o porque hoy ese día se sintió mal, y de pronto tenía dolor de estómago, y dijo, uy, como yo tengo dolor, pues voy a hacer que la humanidad sufra dolor. Eso es mentira. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios no manda males. Dios no los provoca. Pero en la justicia de Dios sí los declaró. Dijo, si obedecieres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, todas estas bendiciones te acontecerán. Pero si no escuchares y obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán hasta destruirte y matarte. Eso es la justicia. Porque Él sabe que una persona en la carne, alejado de Dios, va a sufrir procesos. Y los procesos que va a sufrir son más dolorosos. Pero sabe que lo más terrible, no serán consolados. Ni tampoco heredarán vida. Entonces, ¿para qué sufrieron proceso? Fue un proceso para pérdida. Y todo radica no en el proceso, radica en el corazón del humano. En tu corazón y en mi corazón es donde determinamos qué tipo de proceso voy a vivir. Los procesos no van a ser lindos. Habrán momentos hermosos, pero habrán momentos dolorosos. Pero los que se alinean a Dios, los que deciden seguir a Cristo, tienen una esperanza, y es que van a heredar y van a ser consolados. Pero los que deciden seguir procesos personales donde Dios no está, porque es clave, volvamos a Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, condición número 1, amar a Dios. Pero ¿cómo voy a amar algo que no veo? ¿Cómo voy a amar algo que no conozco? Para amar a Dios tengo que conocerle, tengo que entenderle. Ahí está la Biblia. Para conocer a Dios y entenderlo, tengo que leer su palabra. Él dejó, está la profecía suprema y completa del Dios Todopoderoso y de lo que Él quiere y tiene y va a darle a la humanidad. En la Biblia entiendo todo el concepto de la historia del ser humano. Puedo entender lo que ya pasó y lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir y mis hijos van a vivir. Aquí está en la Biblia, porque ya fue revelado. Ahora, yo vivo propósito procesos conforme a mis propósitos. Por eso cada propósito es personal e individual. Perdóname, suena como una redundancia al final.
individual porque eres tú el que lo tiene que vivir. ¿Se acuerdan en el colegio, en especial las mujeres, cuando estaban en el salón y le decían, amiga, vamos al baño? E invitaban a esa actividad humana, física, cotidiana, a alguien a que los acompañara a algo personal e individual. Y obviamente uno se iba con amigos al baño. También los hombres hacíamos eso. Es más habitual en las mujeres. En el proceso tú no puedes invitar a nadie. En el proceso tú no puedes invitar a nadie. Y si invitas a alguien, Dios te lo va a quitar. Porque eso está en el libro de Deuteronomios capítulo 8. Donde el Señor, y te llamé al desierto. ¿Para qué? Para conocer qué había en tu corazón. Si me habías de adorar, si me habías de alabar cuando estuvieras en la prosperidad y te haya colocado en la tierra donde fluye leche y miel. Proceso. La bendición exige proceso. La vida en Cristo exige proceso. ¿Para qué? Para producir carácter. Una persona que no tiene proceso es una persona que no tiene carácter. Es una persona que no tiene la capacidad de sostener el peso de gloria que traen las bendiciones de Dios. Es una persona que tiende a abortar. Por eso este título se lo puse, no abortes tu proceso. Pero eso es lo que hacemos. Vamos en el camino, hemos sido golpeados, hemos sido muchas veces humillados. El dolor ha estado en nosotros, hemos corrido al socorro de Dios. Pero hay gente que dice, yo no quiero vivir esto. Y abortan el proceso. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todo aquel que decida venir a mí, yo les daré el agua de vida. Tendrán luz, tendrán vida, tendrán amor, tendrán todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para el proceso. ¿Por qué? Porque seremos procesados a la perfección ¿de quién? De Cristo. ¿A quién me tengo que parecer? A Jesucristo. Mire lo que dice del proceso. Volvemos a Romanos 8. Y si hijos, también herederos, y herederos de Cristo, y coherederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí ve? Dios no nos miente. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Proceso. El proceso es la condición para que todo ser humano obtenga las bendiciones de Dios. Mire lo que dice el Señor cuando habla de la verdadera fe. Verso capítulo 11 del libro de Hebreos. ¿Qué más digo? Porque el tiempo que me faltaría contando lo de Gedeón, lo de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes
y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Verso 12, capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El autor de los Hebreos le está hablando a hebreos. ¿En dónde estaban viviendo estos hebreos? En medio del mundo romano, perseguido por sus políticos, por sus dirigentes, por el ejército, y aparentemente no vieron en la tierra el deseo cumplido, pero soportaron el proceso. Hay gente que ha vivido peores cosas que usted, pero no han abortado. Hay gente que va a padecer peores cosas que usted, pero no van a abortar. Esos heredarán la tierra y heredarán el reino de los cielos y gobernarán con Cristo, no solo en los lugares celestiales, sino que también en su segunda venida gobernarán con Cristo y serán consolados esos 1000 años que habla la Biblia. En conclusión, podría seguir hablando de los procesos y explicarte: todo ser humano será procesado. Pero hay procesos en que tú te metes, tú los escoges, pero son procesos meramente físicos, humanos, mundanos. No serás consolado ni heredarás el cielo. Pero hay procesos, como dice Romanos capítulo 8, esos que conforme a los que aman a Dios, estos a los que conforme a su propósito llamado, no rehusaron vivir. Termino con esto. Usted ya leyó la lista de los que van al infierno, al Hades, separados del Señor. ¿Sí los ha leído? Capítulo 21 del Apocalipsis. Es el capítulo donde Dios dice cielo nuevo y tierra nueva. Es donde Dios ha reformado todo y el juicio final ya ha caído. Ya todo ha sido consumado. Y todo mundo que creyó en Jesús está viviendo en gozo y en felicidad eterna. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Sí, los cobardes e incrédulos son los que encabezan la lista de los que van a ir al lago de fuego. Después sigue: abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremenda tragedia. Gente que pasó por procesos, pero decidieron no amar a Dios. Decidieron no darle la gloria a Dios. Decidieron no alinear su vida al propósito eterno de darle la gloria a Dios. Rehusaron, como dice Romanos capítulo 1, rehusaron dando la gloria a Dios. ¿Qué escoges hoy? Todo ser humano será procesado. Y el proceso al principio no será gozoso, pero el fruto será el mejor. Yo he sido procesado. Para darte esta palabra fui procesado.
Le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a la enfermedad, le tenía miedo al sufrimiento. Y sí, tuve que vivirlo. Y hoy delante y como testigos en el cielo los ángeles y aquí en la tierra ustedes, y lo estoy grabando, ya no tengo miedo a la muerte. Me he puesto a cuentas con Dios. Le amo, le busco, anhelo todos los días estar con Él. Él es mi fuente. Y ando gozoso, y ando feliz. Predico del gozo, predico de la felicidad, predico de que Cristo te libera de todo dolor. Pero no quiere decir, te libera de la frustración del dolor, pero no quiere decir que no padezcas dolor. Y cuando pasa el dolor, estoy feliz, porque en mi proceso seré consolado. Y ese dolor que por momentáneamente sufra va a ser pasajero y ya no se va a tornar eterno. Pero los cobardes e incrédulos, que son los que empieza el Señor, encabezan la lista, van a tener dolor toda una eternidad. Eso significa la muerte segunda. Lo más triste es que ellos decidieron ir allá. Mi amado, mi ánimo es de que esta mañana tú pongas un alto en tu camino, en tu vida y reflexiones. Quiero vivir una vida procesada, como dijo el Salmo 66, pasada por agua y por fuego. Todo mundo va a pasar por agua y por fuego. Y el evangelio que te prediquen de que Jesús va a evitar el dolor, que Jesús va a evitar el proceso, es un evangelio mentiroso, diabólico. Sal de ahí, sal de esa iglesia. Ya no escuches más a ese mentiroso. Te leí la Biblia. Es más, cogí capítulos que esta gente que predica de que Dios evita el dolor, que te rescata del fracaso, de la ruina, de la miseria, como el capítulo 11 de Hebreos, solo toman la primera parte y la sacan del contexto. Esos son esos predicadores de la prosperidad, falsos predicadores, falsos maestros. Y la gente corre a entregarle el dinero y a ponerle las expectativas en ello. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Se tiene que ser muy valiente para ser un seguidor de Cristo, al punto en que ya no tengamos miedo a la muerte. Por eso Pablo sabía cómo iba a morir y dijo, no la evito, me acerco a ese día, pero con gozo. Pedro sabía cómo iba a morir, no la evito, pero me acerco a ese día con gozo. Yo sé cómo voy a morir, no la evito y me acerco con todo mi gozo a recibir mi herencia. Pero mientras que esté vivo, cada partícula de mi cuerpo, cada miembro de mi cuerpo, se gozará, se alegrará en Cristo y hará el propósito por el cual he nacido. Oremos esta mañana. Incline su rostro. Si usted no ha hecho esta oración, la oración de salvación, la oración donde usted y yo y todos los que confiesan que Jesús es el Señor será salvo. Si no la ha hecho, yo lo invito a que la hagamos. Capítulo 10, verso 9 en adelante del libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es que el Señor, y qué más, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Claro, la salvación de un ser humano. Si tú quieres ser salvo, y aunque pases el proceso que tengas que pasar, doloroso o no doloroso, estarás gozoso y con plena certeza y seguridad de que vas a ser consolado. Parte esa salvación y esa seguridad de lo que te acabé de leer. ¿Qué vamos a hacer en este momento? No que repitas como un lorito mojado lo que te voy a decir. Yo simplemente te voy a guiar, pero en tu corazón tienes que tener una decisión y una certeza de creer. Número 1. ¿Para qué? Para que haya justicia. Porque dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? El justo vivirá por lo que cree. ¿Y cómo llega la fe? La fe viene por el oír. Dice verso 17 del mismo capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué has escuchado? Palabra de Dios. ¿Qué has escuchado? Una enseñanza basada en la palabra de Dios. Una enseñanza sin manipulación, sin enredarte, preciso, conciso, de la palabra de Dios. O sea que si tú me has escuchado, ha producido fe, porque has escuchado palabra de Dios. Y esa fe te lleva a creer en tu corazón. Y si tú vas a hacer la oración conmigo, para creer en tu corazón, vas a producir algo que se llama justicia. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que entras en la presencia, en la gloria, en la aprobación de Dios, porque Él fue el que instituyó toda esa justicia en la creación, y ahí podrás empezar a vivir el gozo eterno, pleno y la salvación. ¿Cuándo opera la salvación? Cuando tú la confiesas. Primero la crees, ya el Señor empieza a decir, este es mi hijo, la confieso y el Señor te sella con su Espíritu Santo. Porque aquel que salva, Dios no le permite que se pierda. Porque Él es un Dios de amor. Si tú eres consciente de que no te has alineado a Dios, ¿por qué? Porque tienes miedo a morir, porque tienes miedos al dolor, al proceso, quiere decir que el perfecto amor no se te ha perfeccionado. Primera de Juan. En el libro de Primera de Juan, el Señor dice que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor en sí lleva castigo. ¿Cuál castigo? El de capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Qué? Que vas a sufrir la muerte segunda, porque los cobardes y los incrédulos son los que encabezan la lista. Están por encima de homicidas, de violadores y de todos los degenerados sociales. Un cobarde y un incrédulo encabeza la lista. El que no ha permitido que el amor, dice capítulo 4, en el amor no hay temor, verso 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál castigo? Te lo acabé de decir. La muerte segunda, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quieres el amor del Señor? Pablo, cuando puso la cabeza en el cepo para ser decapitado, él ya no tenía miedo. Pedro, cuando fue crucificado y estaba siendo clavado, él ya no tenía miedo. Esteban, cuando estaba siendo apedrado, él no tenía miedo. ¿Quieres ser uno como ellos? Como ellos, perfecciónate en el amor. ¿Y cómo ese amor se manifiesta? Por fe. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Levanta tus manos. Y esto te lo digo para que tengas una actitud de reverencia. Y mires tu corazón en esta mañana. Sé honesto contigo mismo. Si estás lleno de temor, si estás lleno de amargura, de resentimiento,
el amor no se ha perfeccionado, o sea que los procesos no se han acabado. No le tengas miedo al proceso. Hay cristianos en este momento que me ven y que van a ver este video posteriormente y son cristianos que huyen de los procesos. Este mensaje es para ti. Señor Dios, perdónanos y nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Te pedimos en esta mañana que tú transformes nuestra vida y que se nos revele el verdadero amor para que el proceso tuyo opere en nuestras vidas. No tengamos miedo, no tengamos temor, Padre, del proceso, porque llegaremos a nuestro propósito, Señor, de ser felices, de cumplir el propósito que tú has diseñado en nuestras vidas, para que todas las cosas que nos acontezcan nos ayuden para bien. Padre eterno, en tus manos nos entregamos en esta mañana. Hemos escuchado tu voz, Señor, y por eso en este momento, a todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, hoy te voy a invitar que creas primero. Cree primero que Jesús es el Señor de tu vida, que a partir de este momento el Señor va a tomar el control de tu vida, y aunque pases por un valle de muerte, de sombras y de muertes, no te abnegarás, no morirás, sino que el Señor te sacará. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Por eso el Señor decía en Romanos, crean que Jesús resucitó. Dios le levantó de los muertos. Es el mismo Dios que te levanta a ti de medio de las circunstancias, te sana, te libera y te protege. Si estás creyendo en este Dios, en el cual yo creo, que libera, que sana, que protege, repite conmigo, Señor, hoy te confieso como Señor de mi vida, como controlador supremo, como amo de mi ser. Renuncio a toda mi vieja manera de vivir y de pensar. Renuncio a mi pecado y me despojo del mismo, y toda carne que vive en mí, Señor, Padre, yo la llevo y la sujeto a la voluntad del Espíritu Santo. Padre, hazme un hombre sin condenación, un hombre libre completamente del dolor, un hombre libre completamente de la amargura, del miedo al dolor, un hombre libre del temor, Padre, que asuma los procesos, porque quiero alcanzar contigo de la mano mi propósito. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás, y Señor, hazme un hijo tuyo en este momento, porque creo en el poder de tu sangre redentora. Lléname del Espíritu en esta hora. Dile, lléname del Espíritu y séllame con el mismo para cumplir mis procesos y mi propósito en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres hijo de Dios y has entrado en el proceso de Dios. Despedimos esta reunión, Señor, bendiciendo a cada uno de los que han estado al otro lado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sabiduría e inteligencia para que entiendan los procesos y dale fortalecimiento y un gozo supremo que sobrepase todo entendimiento para que ellos vivan los procesos y cumplan los propósitos que tú mismo has diseñado para ellos. Que ninguno aborte su proceso, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Los coloco delante de ti, Señor, y pongo, Señor, en tu mano la vida de cada persona que está ahí al otro lado de esta transmisión. Coloco esta iglesia Cenapro, el centro apostólico y profético reinando sobre las naciones, para que cada persona que se adhiera a este ministerio, Señor, entre en su propósito y no lo aborte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Dios les bendiga, Dios les guarde. La bendición de Dios sea sobre usted. Dios resplandezca su rostro sobre usted. Sean benditos en su entrar, benditos en su salir, y todo lo que produzca sus manos sea
multiplicado. Eso acontecerá a aquellos que conforme al amor que le tienen a Dios, todo le ayudará a bien. Dios les bendiga, Dios les guarde.